Bien, buenas, saludos, bienvenidos al canal Vital Equilibra. En este caso vamos a seguir la secuencia de vídeos ya asociados al conocimiento del yo soy y hoy nos vamos a dirigir hacia el último de nuestros vídeos de esta secuencia que está determinado pues por los aspectos que nos marcan el pensamiento que generamos, la intención con la que realizamos las acciones y la acción tal y como la ejecutamos. Como vemos aquí en el cuadro, hemos estado viendo en los vídeos anteriores respecto a este aumento o entrenamiento hacia lo que es la elevación de inteligencia intrapersonal. Todos vimos todo lo que era la mejora a nivel de autoconcepto y la influencia que tiene sobre nosotros. Hemos visto la relación o vínculo de los sistemas y subsistemas también con nosotros mismos como entidad pues, para influenciadora en nuestras respuestas, el foco de atención, los referentes sobre los que situarnos cuando tomamos decisiones, la influencia de los programas y las experiencias aprendidas y vividas en nuestra vida, y nos queda este último apartado que es el de cómo pensamos, la intención que mostramos y tenemos en nuestras acciones y luego la acción en sí tal y como la ejecutamos. El pensamiento, la intención y la acción son criterios de base pues, que nos permiten hacer conscientes desniveles a nivel energético y a través de esta apreciación vamos a entender modos de actuación y crear modos de actuación para no provocar desequilibrios tanto en la coherencia entre lo que pensamos, las acciones que ejecutamos y las respuestas que tenemos ante las acciones de otros. Lo que primero que tenemos que considerar es que ante las acciones o acontecimientos cotidianos, o sea, no nos estamos refiriendo a situaciones traumáticas, puntuales y experiencias duras o difíciles de la vida, sino simplemente en lo cotidiano, porque somos hiperreactivos a muchas cosas a lo largo del día, pues ante esos acontecimientos cotidianos sobre los que siento afectación en forma de emociones de baja vibración, vamos a intentar ver cómo entiendo esas situaciones, cómo las vivo y cómo las leo. Lo primero que tendría que preguntarme ante una situación cuando me siento mal, esa pausa que hemos dicho que debemos de tener para analizar, ¿no? Y para interpretar de un modo diferente, lo primero que tendría que revisar sobre mí mismo, sobre esa parte interior misma, es hacerme la siguiente pregunta. En función de lo que yo responda, ¿qué interés real existe en el fondo de mí en esta situación? Dígase, si yo estoy con la persona que más quiero, que más amo en el mundo, y en un momento determinado tengo un encontronazo, ante esa persona responde o hace algo que a mí me incomoda, me hace sentir mal o me empuja a cualquiera de mis factores limitantes internos, lo primero que tengo que no perder de vista es el interés real que existe en el fondo de mí hacia esa situación. Por ejemplo, en este caso, hacia esa persona que, que, que ha creado esa afectación, o sea, que ha provocado en mí esa reacción. Entonces, lo primero es analizar mi verdadero objetivo detrás de la situación. O sea, si mi verdadero objetivo es entender que una tontería puntual no debe de crear un daño o una afectación profunda respecto al amor que siento hacia quien está implicado en ese momento conmigo, porque lo respeto y le doy un valor muy por encima de la acción puntual que está aconteciendo, es el primer referente sobre el que me tengo que situar. El interés real, ¿dónde está? En que este vaso se mueva de sitio o que se haya caído un poco de agua, o el interés real está en lo que yo siento de fondo y el valor que le doy a quien ha creado a lo mejor esa situación.
Una vez analizado el verdadero objetivo que tengo detrás de la situación en sí sobre la que iba a hacer una hiperreacción, ante la emoción que genera, y una vez analizado la anterior, lo que yo voy a generar, o sea, el reactivo que yo voy a generar, permite acercarme al objetivo que persigo hacia, por ejemplo, esa persona. Y como tercer elemento son las alternativas de actuación sobre las cuales yo tengo que decidir. Una de ellas sería, pues por narices, quiero buscar modificar el agente provocador, o sea, decirle a otro, por ejemplo, lo que tiene que hacer y ponerme con la reacción hiperreactiva que me provoca la acción que ha realizado. Y de esa manera, pues lo que hago es intentar que ese agente provocador deje de actuar del modo con el que me está creando esa influencia hacia mí. O bien tengo otra opción, que es la de buscar una modificación en mí mismo, avanzando hacia mi interior e intentando un poco reconocer todos esos elementos. En esa búsqueda en mí mismo, lo que mi pregunta es, ¿intento el entendimiento de la causa interna que produce la reacción que yo quiero tener? Y al detectarlo considero lo que se requiere que yo aprenda y modifique en mí, por ejemplo, dígase intolerancia, por ejemplo, dígase exceso de perfeccionismo. En función del tipo de actuación en estas dos alternativas que yo decida hacer, van a suceder dos cosas. Si elijo el buscar modificar externamente para que yo me quede tranquilo y acomodado y deje de hiperreaccionar, eso en definitiva no produce modificaciones en situaciones futuras. Voy a seguir pasándolo mal y reaccionando mal, porque el proceso evolutivo de la otra persona es un proceso suyo, individual, en el que yo no me puedo inmiscuir. Y de todos modos, la propia vida me va a poner situaciones de forma constante hasta que yo no produzca el aprendizaje en mí mismo. Por otro lado, si en un momento determinado ya busco modificar en mí mismo para no reaccionar de ese modo ante esas situaciones y aprender lo que me está indicando la vida de mí mismo cuando yo hago ese hiperreactivo a lo que acontece, entonces es cuando evoluciono porque elevo el bienestar y la influencia o sea, y la influencia que mi bienestar tiene hacia el exterior, al haber conseguido provocar ese aprendizaje. Bien, esos son los modos en el que yo puedo tomar decisiones respecto a cómo voy a reaccionar. El autoanálisis que tengo que hacer internamente cuando me decido por intentar buscar internamente cómo reaccionar respecto a mis pensamientos, intenciones y acción, se dirige a observar si yo tengo una rigidez mental elevada y entonces intentar evitarla. Si yo tengo o soy capaz de detectar la intención de fondo que tiene mi actuación, si es buena o es mala, tengo que evitar ante esa situación el buenismo, porque si yo intento ser bueno con el agente externo no va a modificar jamás su forma de actuación. Y tengo que también evitar juzgarlo y evitar rivalizar. Eso no quita que yo tenga que actuar de forma que favorezca el hecho de que una situación que no es positiva en suma o no es coherente para todos, al final busque, en vez de rigidez mental, o sea, evitar mi rigidez mental para favorecer la empatía, ¿vale? El que yo me pueda sentir bien sin patrones rígidos y sin rivalizar. Por ejemplo, detectar la intención considerando las consecuencias siempre de cada actuación que pueda realizar. Perdón. Evitar ese buenismo favoreciendo esa coherencia en las acciones, y la coherencia es definir cuando una cosa
ha entrado en desequilibrio, está mal hecha y se puede realizar mejor para favorecerla. Y luego favorecer la comprensión y favorecer el discernimiento. Bien, pues llegados a este punto, nuevamente desearos un feliz día. Espero que todos los elementos podáis visualizarlo en los diferentes vídeos y que ayuden y favorezcan el hecho de crear herramientas y medios para enfrentarse a esa mejora y ese posicionamiento con una vibración más elevada ante las situaciones y las realidades de la vida. Un saludo a todos.